Mi nombre es Jorge. Yo soy Irene. Y en conjunto somos Emparejando tus finanzas. Así que este tercer tema vamos a hablar acerca de tipos de inversiones. Hay muchísimas inversiones, pero te vamos a tocar algunas que consideramos que es importante como hablar o que son relevantes dado la importancia, popularidad que tienen cada una de ellas, ¿ok? Entonces vamos a empezar, la verdad, por nuestro favorito. Y de ahí nos vamos a ir poco a poco hablando acerca de qué tienes que saber, cosas básicas que considero que tienes que saber y que consideramos que tienes que saber para en algún momento poderte ir relacionando con cada una. Creo que de manera específica vamos a hacer un video ya profundizando cada uno de los temas, pero al final lo que queremos es ver cuál es el que tiene mayor popularidad, cuál es el que más nos piden y de ahí ir profundizando, dándole prioridad al tema. Entonces, este video es un video sumamente concreto, pero también considero este video podcast, es un video bastante concreto y bastante poderoso, así que comencemos. ¿Ok? Comenzamos con fondos indexados, ¿ok? ¿Qué es un fondo indexado, Irenita? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que el fondo indexado es el que es más fácil para todos, o sea, cualquiera lo puede adquirir, entender, y es el más fácil de inversión porque no requieres como estar tan al pendiente. Es lo famosísimo que le llamamos gestión pasiva, ¿Pero ¿no? qué es un fondo indexado? Entonces, el fondo indexado lo podríamos describir como, imagínate un paquetito, ¿no? Que vas y le metes de una acción de Apple, otra acción de Facebook, otra acción de Microsoft, otra acción de McDonald's, otra acción de Walmart. Y así, como ejemplo, podemos poner el famosísimo Standard & Poor's 500 de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces, un fondo indexado es como un paquete de acciones. Entonces, la ventaja que tienes es que está súper diversificado, ¿no? Son las 500 empresas, no necesariamente tienen que ser todo de tecnología o todo de comida o todo de belleza, no. Son las 500 empresas más importantes, ¿no? Incluso temas financieros como Visa, todo esto. Entonces, ese es un fondo indexado. Lo puedes hacer por país, por sector, por moneda, por rubro. Hay ¿no? índices para cada uno de los rubros. Hay índices en cada uno de los rubros. Hay un índice para criptos, hay un índice para energías limpias, hay un índice para robótica. ¿Qué es lo que hace el índice? Lo que hace es que selecciona a través de un algoritmo y a través de justamente un análisis previo a las mejores empresas o las que consideran que tienen mayor proyección de crecimiento. Entonces, alguien que no eres tú va a hacer esa preselección por ti. Un fondo indexado es un fondo que replica el comportamiento del índice, de la preselección que ya existe con respecto a las empresas de las que justamente te está hablando. Pero lo importante es que esa preselección no es hecha por una persona, es un algoritmo, y el algoritmo lo que hace es eficientar y optimizar cualquier decisión que vaya a tomar. Entonces, de ahí ya de entrada puedes optimizar mucho más. Imagínate un robotcito o una computadora seleccionando a través de todos los análisis esas 500 empresas. Ejemplo del Standard & Poor's 500 o llámale empresas responsables o el tema de salud o todo esto. Entonces, la ventaja que tienes es que se va rebalanceando. No lo hago yo, ni Jorge, ni Juanito, ni Chuchito, lo hace el algoritmo. Entonces va rebalanceando. Y sabes que como que ya le está yendo mal a Microsoft, quítale participación y mejor ponle menos. Entonces va a ser por una asignación de porcentajes. Entonces imagínate, tienes 500 empresas, distribuye el 100% de tu dinero. La verdad es que termina súper pulverizado. La ventaja es que en caso de bajadas, el impacto que puede tener una o dos o tres, pues el impacto es como mucho menor a que si solo invirtieras en una. Sí, ¿no? El punto es que el beneficio que tú tienes en un fondo indexado, vamos a hablar de beneficios y contras. Yo creo que de cada inversión de manera muy resumida. El beneficio que tú tienes es que pulverizas el riesgo, ¿no? O sea, el riesgo que tienes es menor, ¿ok? ¿Cuál es la contra? Que al final, si hay una empresa en específico que le está yendo increíble y no está correctamente preponderada o no está preponderada dado que el crecimiento está siendo a lo mejor... pues aunque esté correcto, de igual manera no puede impactar mucho porque puede tener mucha participación, pero la participación mayor es como el 6% en el estado, un poquito menos, como 5 puntos y algo, pero redondeando 6. La realidad es que pues ese 6% no va a impactar
en gran manera a tu resto del 94%, ¿no? Exacto. Entonces, el índice puede estar dividido de diferentes maneras. Tú pulverizas tu riesgo, tú como maximizas de manera extraordinaria el tema de tus propios rendimientos. Entonces, pues el beneficio es ese, ¿no? ¿Cuál es la contra? Que al final a lo mejor hacer una selección de empresas específicas que tú puedas analizar su estado de resultados, su Q10, etcétera, te puede apoyar a tener un rendimiento mucho más exponencial, sí, pero requieres tener mayor conocimiento. Entonces, el fondo indexado te apoya a, con menor conocimiento, tener una mayor o una mejor plusvalía, ¿ok? Con un menor riesgo. Entonces, si tú estás empezando en el tema de las inversiones, considero en general que los fondos indexados, a mi criterio, son la mejor oportunidad para que te relaciones con el tema de las inversiones, ¿ok? El punto número 2 son las acciones, que ya hablamos un poco acerca del tema. Las acciones literal es una emisión de cada una de las empresas, ¿ok? Y lo que buscan es atraer capital, ¿ok? Buscan al final, están cotizándose en las bolsas, en las principales bolsas del mundo, y lo que hacen es justo que tú te puedas asociar en una serie de acciones B en general y puedas tener una participación del crecimiento y las utilidades mismas, tanto del incremento de la acción y en algunas empresas en específico de las utilidades. Entonces, tú puedes comprar acciones de cualquier empresa que tú digas y mandes. Lo único que vas a requerir es el broker que tenga la emisión de la acción, ¿ok? Tú puedes comprar empresas de chingoncuá, literal, pero tienes que tener al broker que sea el intermediario. Entonces, la ventaja que tienes es que si haces un buen análisis en el tema de las acciones específicas en cada una de las en cada una de las empresas, pues puedes tener un rendimiento muy interesante. Te pongo ejemplos que a lo mejor son un poco sacados de serie, que no son realmente lo que normalmente ocurre, pero por ejemplo tenemos el caso específico de Tesla, ¿no? De un crecimiento a lo mejor del 600% desde su peor momento en marzo del año pasado hasta su mejor momento, que fue el anuncio de la incorporación como tal al Standard & Poor's 500, ¿no? Tenemos también ejemplos como Luckin Coffee, que es todo lo contrario, es una empresa que es el Starbucks chino, que tuvo una como valoración bastante interesante, pero por manejos internos de la empresa, por un tema de ocultar información de la empresa, terminó sacándose del Standard & Poor's y tuvo una caída hasta su acción que llegó a costar $1.30 después de $50. Entonces, ese es el riesgo en las acciones. Tú requieres estar siempre como evaluando el movimiento mismo de las empresas. Requieres tener como más conocimiento. Exacto. En general, tanto de movimientos políticos, económicos, en temas de monedas, como de todo. Tu mirada requiere ser más integral, ese es el punto en general. Si tú no tienes una mirada integral y no tienes una mirada constante con respecto al crecimiento de las acciones, pues puede ser muy probable que al final tengas una pérdida, ¿no? El punto en general es que no puedes tú confiarle tu dinero a una acción porque simplemente es tendencia. Tú requieres tener un análisis mucho más profundo. ¿Tienes un rendimiento más interesante? Sí, muy probablemente puedes tener un rendimiento más interesante al ser accionista de estas empresas, pero también, como te lo dije ya, puedes tener un mayor riesgo. La tercera inversión que consideramos que es interesante también son las materias primas, ¿ok? Hay diferentes materias primas o les puedes encontrar como commodities, ¿ok? Entonces, la materia prima, la forma en la que se valora, o la forma en la que tiene valor en general, es por la demanda y por los movimientos que existen en el mundo, ¿ok? ¿Por qué a mucha gente le gusta el movimiento de las materias primas? Porque existen tendencias, ¿ok? Tendencias de temporalidad, tendencias de movimientos sociales, tendencias de movimientos políticos en general que hacen que se evalúe o sobrevalore, perdón, una materia prima o que esta misma se devalúe. Por ejemplo, tenemos el caso muy específico del oro, ¿no? El oro, en momentos de controversia mundial, el oro tiende a ser un refugio para los países. Entonces buscan refugiar su dinero en las materias primas como el oro y entonces tiene un incremento, ¿no? Tenemos el ejemplo del petróleo, ¿no? El petróleo depende de la demanda mundial en general, pues puede tener por completo un incremento como el que últimamente ha tenido. La realidad es que a mi criterio personal el petróleo en los últimos meses tiene un incremento que no necesariamente está siendo como sostenido real. A mi criterio el petróleo debería de estar mucho más barato de lo que está. La razón por la que está en el precio en el que está es porque la OPEP ha tomado decisiones específicas con respecto a no como producir la cantidad de petróleo que produce buscando justo darle valor al petróleo. Pero como definición, materias primas, ¿qué serían? Como el tema de
como usos básicos, ¿no? O sea, como el primer contacto a la creación de algo. Exacto. ¿no? Materias primas, puedes encontrar cualquier tipo de cosa básica con la cual puedes crear algún... O sea, como la materia prima de un restaurante es alimentos crudos, ¿no? Llamaríamoslo. Pues como... sí, por ejemplo, podrías encontrar una materia prima como los puercos, ¿no? Hay una materia prima que es de puercos, una materia prima que es de carne, una materia prima que podrías encontrar de madera, podrías encontrar de diamantes, podrías encontrar oro, cobre, litio, platinum, plata, o sea... Esos serían materias primas, ¿ok? ¿no? Puedes invertir, sí, tienes que entender la temporalidad. Por ejemplo, a mí de manera específica con el gas me ha ido muy bien, que los futuros del gas, ¿ok? Los futuros del gas tienen un movimiento bastante explosivo y en la mayoría de las plataformas tienen un apalancamiento interesante. Y si entiendes básicamente cómo funcionan las temporalidades, puedes jugar en algo que más adelante te voy a explicar, que son las binarias, y puedes sacar bastante rendimiento, ¿ok? El siguiente punto serían las fibras. ¿Qué nos puedes decir un poquito acerca de las fibras? Bueno, las fibras son estos fideicomisos enfocados a toda la parte de desarrollo como de proyectos inmobiliarios, ¿no? Entonces, pues dentro de las ventajas es que lo haces a través de una fiduciaria, entonces el respaldo que te pueda dar es como bastante bueno, ¿no? Sí, al final es la gente que dice, a mí me encanta invertir en bienes raíces y quiero diversificarme. Pero no compras tú el bien. Exacto. Inviertes en el proyecto. Eres accionista de los bienes que tiene como tal, ya sea la constructora, la desarrolladora, o hay algunas que te comparten como tal el mismo tema de la renta del bien. Entonces tú tienes que hacer como tal una evaluación. Ahorita está muy de moda así en ladrillo, si hay diferentes que están de moda. ¿Okay? Lo único que te recomiendo es que hagas una evaluación. Yo de forma personal no soy partícipe o no me he metido en ese tipo de inversiones. ¿Por qué? Pues por temas personales. Prefiero en el tema de bienes raíces meterme de forma directa. Yo tengo una inmobiliaria, entonces es la razón por la que no me he metido, pero eso no quiere decir que no sea una muy buena inversión. Considero que al final, si tú haces una buena evaluación de cómo funciona la fibra y lo que te está ofreciendo, puedes tener un rendimiento interesante, porque el rendimiento regularmente lo tienes por parte del fideicomiso, no lo tienes de parte de la desarrolladora, de parte, etcétera. Entonces, el banco en sí, en algunos casos, te garantiza el rendimiento que tú estás metiendo. A quien le entregas el dinero es al banco. Entonces, simplemente la empresa termina siendo una administradora como tal del fideicomiso, y eso te puede dar una certeza que probablemente otra inversión no te da. ¿Qué te recomiendo? Investiga de manera profunda y de manera mucho más clara cómo funciona la fibra. Si cumple estas condiciones, creo que puede ser súper interesante. La siguiente serían las mentadísimas criptomonedas. Esas fregadas criptomonedas. Esta, mira, realmente es como el famosísimo dinero virtual, ¿no? Como las monedas virtuales. De hecho, por ahí me acuerdo que conocí a alguien que iba a poner un cajero aquí en Mérida, donde desde tu tarjeta como de Bitso o de la empresa que estuvieras pudieras sacar dinero, pudieras sacar dinero efectivo y hacerlo como efectivo. Las criptomonedas, la realidad es que es algo que es nuevo, o sea, relativamente nuevo. Está como muy, como que está muy estigmatizado, porque muchos no entendemos a profundidad como cómo es que se está creando. El algoritmo se crea en 2008 aproximadamente, y hasta 2000, o sea, desde 2008 comienzan a hacerlo. Es un algoritmo, la verdad, como interesante. La propuesta como tal de cómo funciona es muy interesante. Hasta 2010 se hacen las primeras comercializaciones como tal de criptomonedas, y al día de hoy, después de salir al mercado con un costo, una evaluación absurda. De hecho, la primera transacción que se hizo con criptomonedas fue la compra de una pizza, ¿okay? Entonces se pagó con Bitcoin, y si hoy en día esa persona que vendió la pizza hubiera conservado los Bitcoins, sería multimillonaria. Fue la pizza más redituable de su vida. Obviamente no los conservó, y obviamente seguramente es la clásica persona que dice, ¿por qué? No lo hice, ¿no? ¿Por qué no dejé que pasara el tiempo? Y ahí es cuando ves el valor del tiempo. Exacto. Entonces, lo interesante de Bitcoin en específico y todas las demás criptomonedas es que a mi percepción, a mi criterio personal, es el futuro en general de la materia prima de las monedas. Así lo creo yo en general. ¿Por qué? Porque estamos viendo la evolución de un mundo que es globalizado, y hoy en día una frontera que profundiza en general la división entre los países son las monedas. Entonces, todo este tema, porque de hecho también un tema del que no puse como tal, pero que es otro tipo de inversión, es el Forex, ¿no? Los tipos de cambio
en general que existen, pues hacen todo el tiempo que sea mucho más difícil el tema de las transacciones internacionales. Sería como un esquema de monedas, ¿no? Más allá de solo de cripto, sería como inversiones en monedas, ¿no? ¿Qué tengo que ver yo si quiero invertir en criptomonedas? Número uno, que yo esté directamente con el emisor o con la persona que tiene la distribución, la compañía que tiene la distribución en general de las criptomonedas. En México, la compañía o el que emite o el que promueve, no sé cómo se puede, distribuye como tal las bitcoins es Bitso. Todas las demás son simplemente intermediarios. Entonces, de acuerdo al país del que nos estés viendo, eso es una de las cosas que tienes que ver. Número dos, no tienes que comprar, es como, no puedes dejar tu dinero dentro de Bitso o dentro de las emisoras. Tú requieres tener un wallet que realmente sea como tu caja fuerte de criptomonedas. Una de las razones por las que muchísimas personas terminan perdiendo su dinero es porque, imagínate que van a la casa de cambio, porque así funciona. Voy a la casa de cambio, compro dólares y le digo, me los guardas, porfa. Yo vengo en 10 días por ellos. Y resulta que se meten a la casa de cambio y roban tus $10. El tema es que si compras criptos, requieres meterlo en una caja fuerte que sea necesariamente tuya, ¿ok? Entonces, eso es un wallet o como tal que te permite tener la seguridad que tal vez no te podría dar otra cosa. Que tengas tus criptomonedas. ¿Ok? El siguiente punto serían las binarias, ¿ok? La binaria es una forma en la que operas y hay diferentes brokers con el que puedes hacerlos, ¿ok? Es un tipo de venta, un tipo de inversión donde tú vas a ganar si la acción se cotiza o si la acción pierde. Puedes ganar a la venta, ¿ok? A la venta de la acción sin haber comprado la acción y puedes ganar a la compra de la acción. Regularmente se hace en algo que se llama CFD, que es Contract for Difference, ¿ok? Ganas por la diferencia en general de la sobrevaloración de la acción o por la pérdida de la misma. Entonces tú estás todo el tiempo haciendo, no necesariamente es así, a lo mejor no es el término correcto, pero estás apostando a que la acción va a subir y estás apostando a que la acción va a bajar y la diferencia tú la estás ganando. Entonces, si ganas tu apuesta, o sea, si la atinas a tu apuesta, ganas, ya si sea para arriba o para abajo. Si haces el análisis fundamental y de gráfico y el análisis es correcto, entonces vas a ganar. Sí, ojo, no, en todo lo que estamos hablando no es como, me late que, o sea, debe de haber detrás un análisis. Y va a depender de en cuál de todos los tipos de inversiones elijas, el análisis que requieres. Completamente. Hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio aquí? Que puedes estar apalancado. El apalancamiento es hacer dinero con dinero prestado. ¿Ok? Literalmente a veces es el broker el que te presta el dinero, a veces es un banco el que provee el financiamiento. Pero nunca te endeudas, ¿no? No te endeudas, sino lo que pones en garantía es el capital que tú tienes invertido. ¿A qué me refiero con esto? Si pierdes, lo que se va a perder es tu capital. ¿Ok? Entonces, puedes potencializar tu inversión, pero también potencializas el riesgo de manera exponencial. Entonces, muchas plataformas no te dan la elección del apalancamiento y entonces te metes en un apalancamiento que no entiendes y lo que crees que es que estás invirtiendo de manera directa y eso no es cierto, si no estás invirtiendo de manera apalancada. ¿Qué tengo que cuidar en unas binarias? Requiero cuidar el financiamiento nocturno. ¿Cuál es el porcentaje de financiamiento nocturno? ¿Cuál es el spread? ¿Qué es el spread? La diferencia entre lo que me venden el título o lo que adquiero como tal el título y la diferencia en que me lo vuelven a... ¿Pero qué es el financiamiento nocturno? El financiamiento nocturno es cada vez que el mercado cierra, hay un costo diario por tener la acción abierta, ¿ok? Tú no, como no eres dueño de la acción técnicamente te la prestan, entonces todas las noches te van cobrando un porcentaje o todos los tiempos en los que está cerrado el mercado te cobran un porcentaje por mantener la posición y hacer transacciones con estas. O sea, por seguir invirtiendo tu dinero ahí, eso sería tener por no haber vendido la transacción. Y dejar que siga ahí viendo la posibilidad de ganar o perder, ¿no? Exactamente. Entonces, el punto es que veas eso, también que veas si hay fecha de vencimiento, ¿ok? Hay como acciones en específico, bueno, que caducan. Entonces, de repente tú crees o haces un análisis y haces un análisis a un tiempo determinado y hay fechas de vencimiento específicas y si tú no las contemplas, lo que termina ocurriendo es que la acción se cierra independientemente de que vayas a la pérdida. Y el peligro ahí, o sea, si no cuidas eso, es que se cierra en automático sin preguntarte. Y si en ese momento está la baja, perdiste. Se cierra con todo y tu pérdida. La siguiente cosa que requieres ver es el rollover, ¿ok? El rollover, ¿qué ocurre? Cuando tú haces como una transacción con futuros, entra el siguiente contrato. Entonces yo hago transacción con un futuro de contrato de gas que se está operando en mayo. Entonces el 21 de abril entra en operación el contrato futuro de junio. Entonces hay diferencias siempre en los contratos futuros y esas diferencias de subida o de bajada, cuando hay un rollover
rollover automático, terminas tú perdiendo, terminas tú ganando de manera automática. Se ajusta de manera automática, pero a lo mejor tu análisis es que iba a subir y pues resulta que subió, pero no tienes ese diferencial a tu favor, o resulta que bajó y no tienes ese diferencial a tu favor. Te puede funcionar o no te puede funcionar, pero es súper importante que lo tengas claro. Entonces, como esto hay diferentes factores que tienes que analizar, ¿okay? Creo que ya el tema de binarias es una cosa que requerimos hablar de manera más específica. Tienes muchos resultados. Porque tiene muchas más características. Muchas más características, o sea, hay cosas que puedes hacer para poder ganar mucho mejor. Yo creo que en estas es como las que puedes ganar mucho o perder mucho. Exacto. Yo he tenido rendimientos en un mes del 19% y mi peor rendimiento ha sido el 6%. Me gustan mucho las binarias, sí, pero al final creo que es algo que requieres saber. Y la última que a mí me encanta es el tema de los bienes raíces, ¿no? Al final... Te encantan todas. Sí, pero bienes raíces me gustan mucho porque al final tierra ya no hay, no se está produciendo más tierra. Entonces, al ser escasa siempre va a tener un tema de valor con el paso del tiempo, pero obviamente requieres tú entender las expectativas que tienes como inversionista, ¿ok? ¿A qué me refiero con las expectativas que tengo como inversionista? ¿Cuáles son los rangos de inversión que estoy teniendo? ¿A cuánto tiempo voy a invertir? ¿Cómo voy a invertir? ¿Qué es lo que estoy esperando de los bienes raíces? Y ahí es súper importante que tú tengas, como te lo dije ya, tu expectativa clara. Hay gente que invierte de repente, y eso pasa en todas las inversiones, invierten pensando sacar el dinero a 5 años, pero pues la inversión está a 10 en el tema del terreno, ¿no? O hay gente que invierte y se lleva una sorpresa porque invirtió a 10 años y resulta que en un año de repente le pusieron una carretera, porque ¿cómo funcionan los bienes raíces? Se mueven con base en el plan de desarrollo en general, tanto del gobierno como en los futuros proyectos que se están desenvolviendo en la zona. Entonces, si tú no estás en el juego, si tú no estás en el área en general, pues no vas a... Si no verifican el valor de la zona, si no verificas qué proyectos futuros va a haber, es lo mismo con todas las demás acciones, ¿no? Exacto. Como ver qué viene, o sea, siempre estar un paso adelante, ¿no? La ventaja que tienes en el bien raíz es que en el peor de los casos lo conservas, ¿ok? Y lo único que vas a tener que esperar es tiempo, ¿ok? Regularmente debe de ser así. Puedes tener un costo, sí, si estás en una zona que es conflictiva, pues vas a tener que mandar a cuidar el terreno y vas a tener que buscar la manera de que no se te metan, pero los riesgos considero que terminan siendo mucho más bajos. ¿Qué te recomiendo acá? ¿Cuál es el beneficio que tienes acá? Pues te recomiendo que investigues lo mejor posible, que te acerques a un asesor inmobiliario profesional, ¿ok? ¿Cuáles serían las desventajas de un bien raíz? Que no tienes liquidez, que si necesitas el dinero de manera inmediata vas a tener que salir a la venta y la oferta del mercado va a determinar... Sí, porque cuando estás desesperado por vender el bien, llámale terreno, casa, coche, lo que sea, siempre en tu desesperación estás dispuesto a aceptar menos. Vas a tener que aceptar menos. Entonces, estas son las diferentes tipos de inversiones, ¿ok? Me gustaría que en los comentarios nos pusieran de cuál quieres que ahondemos. Si te diste cuenta, te hicimos así como una repasada de todas rápido, cómo funcionan, pero hay mucho más información de la cual podríamos hablar y de la cual merecería o valdría la pena profundizar. Entonces, esperemos que medio aclaremos tus dudas, te dejamos lo suficientemente picado como para que nos dejes comentarios y de ahí en el siguiente video podcast. O términos incluso. Exacto. De todo lo que dijo Jorge y todo esto, que él es el expertísimo en toda la parte de gestión activa. Coméntalo y podemos ir como identificando como estas definiciones, ir un poquito más a detalle, ¿va? Entonces, espero de corazón que este revoltijo de ideas te hayan servido. Repítelo las veces que sean necesarias para medio entenderle y lo que tengas duda, con muchísimo gusto te apoyamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, nos vemos. Cuídense mucho.